Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Queremos saludarles, abrazarles en el amor del Señor a la distancia a través de estos medios y decirle que le amamos en Cristo Jesús. Y queremos hoy continuar con los estudios bíblicos de nuestras, lecciones de estudio dominical. Y en el día de hoy vamos a tener la lección número 13. Y es la última lección para cerrar los estudios del libro de los Gálatas. La lección de hoy se titula Instrucciones para la vida cristiana. Y el lema que tiene, bajo este título, dice así de esta manera: los cristianos son llamados a vivir por Dios y demostrar su bondad. Así que rápidamente quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando. Hemos estado estudiando en el libro de los Gálatas la manera en cómo Pablo gana para Cristo estos ciudadanos de Galacia. Los gana para Cristo, se convierten al Evangelio, aceptan a Jesucristo y abrazan la fe, abrazan lo que es la justificación a través de la fe en Cristo Jesús, Y Pablo, el apóstol, levanta esta iglesia, levanta este grupo nuevos creyentes de gentiles en Galacia y los instruye bien en la palabra, los educa y les da un alimento sólido por la palabra, y estos estaban contentísimos de haber conocido, a Jesucristo y de haber aceptado, y encontrado salvación, no solamente perdón para sus pecados, sino también justificación a través de la fe. Así que este libro de los Gálatas, o esta carta a los Gálatas, yo creo que nos enseña a nosotros a que debamos de abrazar la fe en Jesucristo y sepamos que a través de Jesucristo es como único nosotros vamos a encontrar justificación a nuestras vidas. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Y a través de su sacrificio, a través de su propia vida en expiación por nuestros pecados, usted y yo somos justos. Somos hechos justos ante el Padre por medio de la fe en Jesucristo cuando abrazamos este sacrificio hermoso y lo que Él hizo por nosotros. Y estos gentiles nuevos creyentes de Galacia habían aceptado todas estas enseñanzas que el apóstol Pablo, les había compartido y los había educado. Pero Pablo, gloria sea al Señor, llegó un momento, donde no estaba con ellos, donde tuvo que partir y a continuar su ministerio. Y mientras estos le servían al Señor, llegó un grupo de judaizantes, como los llama el apóstol Pablo, judaizantes y falsos maestros, porque venían a tratar de confundir a estos nuevos creyentes de Galacia y les decían que la fe que ellos tenían en Jesucristo para justificación de sus vidas no era suficiente, que el sacrificio de Cristo no era suficiente, que la gracia en Jesucristo no era suficiente y ellos tenían que cumplir con la ley mosaica, cumplir con la ley. Y Pablo les enseñaba, a través de estos capítulos y de estas lecciones pasadas que estábamos estudiando o hemos estudiado, de que Él los llevó, a través de esta carta, llevó
al gentil, llevó a la gente de Galacia, que eran nuevos creyentes, y los llevó por la palabra. Y los llevó y los educó de tal manera que les decía que no se dejaran engañar y que no era la manera correcta de vivir bajo la ley, porque vivir bajo la ley era vivir en una maldición. Y qué bueno que podemos discutir todas estas cosas, porque Pablo les enseñaba que la ley sí tuvo su propósito y todavía tiene su propósito, porque la ley, a través de los estudios pasados pudimos, ¿verdad?, comprender, ¿verdad?, con las enseñanzas de Pablo que le daba a esta gente de Galacia, y la palabra de Dios es para usted y para mí. Y Pablo les enseñaba que la ley simplemente fue establecida por Dios para que los hombres se dieran cuenta de que habían cometido transgresiones, habían cometido falta, habían cometido pecado, y que necesitaban un Salvador. Y toda esta promesa de la justificación y de la gracia se venía ya prometida desde esa promesa hermosa que Dios le hizo a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y dice la Escritura que por cuanto Abraham creyó, le fue contado por justicia, por justo. Así que en esa promesa es que usted y yo, tanto los de Galacia, si abrazan, ¿verdad?, nuevamente, ¿verdad?, aquellos que tal vez nos hemos alejado un poco, pero si nos abrazamos a la fe en Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que realmente a través de Cristo, no de la ley, a través de Cristo es que usted y yo somos salvos y somos justificados de nuestros pecados. Así que la lección de hoy trata, después de todas ese tipo, ¿verdad?, de enseñanzas que Pablo le daba a esta gente de Galacia, y obviamente al leerla nosotros, la palabra de Dios es para nosotros. Acuérdense en que la misma palabra de Dios dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre. Así que no importa en qué tiempo usted o yo o las próximas generaciones puedan escudriñar y leer estas escrituras, en ese momento en que las leen, esta palabra se hace viva, se hace, gloria sea el Señor, manifiesta en los corazones de aquellos que la leen, porque la palabra de Dios nunca dejará de existir ni dejará de pasar. Así que en la lección de hoy nos da, ¿verdad?, un tema como instrucciones para la vida cristiana, ¿verdad? Nos quiere enseñar algunos puntos que usted y yo debemos de practicar constantemente, ¿verdad?, para llevar, ¿verdad?, una vida cristiana correcta delante de Dios. Esto no significa que usted y yo vamos a dejar de pecar o dejar de fallar. No. Tal vez usted y yo todavía, mientras estemos en esta carne, vamos a fallar. Sí, vamos a fallar. Pero la clase de hoy lo que nos da son instrucciones, nos da puntos, nos explica algunos detalles de cómo usted y yo debemos de vivir, ¿verdad? Y era lo mismo que el apóstol Pablo les estaba enseñando a estos nuevos creyentes de Galacia a través de esta carta. Así que mire cómo dice en el capítulo número 6 del libro de los Gálatas, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra,
y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Acompáñenme en palabras de oración. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos regalas la vida y tú nos das la oportunidad, Señor amado, de estudiar, de leer y profundizar en tu palabra, Señor. Que tú seas abriendo nuestro entendimiento, Señor amado, para que a través de tu Espíritu Santo podamos comprender estas verdades de tu Escritura. Gracias te damos, y que a través de este estudio todo aquel que lo pueda ver pueda también recibir bendición, porque es tu palabra la que estamos estudiando. A ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es nuestro Señor. Después de la grande lección que el apóstol Pablo venía hablando, ¿verdad?, con estas personas de Galacia, los nuevos creyentes, los gentiles, de que no se debían de someter a la ley, ¿verdad?, ni vivir bajo la ley, sino que entendieran que a través de Cristo, ¿verdad?, ellos eran justificados y podían participar de una salvación, y que también eran llamados hijos de Dios, ¿verdad? Después de toda esta cátedra, después de todas estas lecciones, ahora Pablo quiere dejarles muy claro que si vivimos una vida en el Espíritu, si vivimos una vida de la manera correcta, ¿verdad? Hoy, en esta clase, el apóstol Pablo comienza diciéndoles
algo de una manera un poco fuerte, pero al mismo tiempo delicada. Porque él comienza diciéndole: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, considerándome a mí mismo, ¿verdad? Porque puede que llegue un momento en el que usted y yo seamos los que tal vez nos sorprendan en alguna falta. Pablo era muy claro. Pablo, ¿verdad?, les hablaba de alguna manera u otra directo al punto. Pablo no le pasaba mucha mano, ¿verdad?, pañito a las cosas, sino que él iba al grano. Y en el versículo 2 les dice, o nos dice la palabra de Dios, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mire, la Biblia nos enseña a que tenemos que velar por nuestra vida. La Biblia nos enseña a que tenemos que acercarnos a Dios. La Biblia nos enseña a que debemos de pasar tiempo con el Señor, de intimidar con nuestro Señor. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, a vivir de una manera que agrada al Señor. Y a través de todas estas enseñanzas uno crece espiritualmente, uno madura espiritualmente y uno alcanza una estatura, ¿verdad?, un poco más alta, porque pasamos tiempo a solas, pasamos tiempo, ¿verdad?, de búsqueda del Señor, de intimidad, de lectura de la palabra, en oración, en ayuno, y de alguna manera u otra nuestra vida espiritual crece, nuestra vida espiritual aumenta. Y yo creo que es en ese contexto de aquellos o estas personas que de alguna manera u otra, por su manera de vivir y su manera de buscar a Dios, crecen espiritualmente. Al mismo tiempo que crecen, son capacitados. Dios los capacita de una manera u otra para que puedan ayudar a otros que tal vez son un poco más débiles que nosotros. Que tal vez llega un momento de dificultad y se debilita su fe al punto a que tal vez comete o toma una decisión incorrecta en su vida. Pero Pablo, a través de esta clase o de esta lección, nos informa y nos deja muy claro que una de las instrucciones para que nosotros podamos llevar una vida cristiana es que no solamente pensemos en nosotros, ni que crezcamos solamente nosotros, ni que alcancemos madurez nosotros solamente, sino que también velemos, también llevemos, también ayudemos, ¿verdad?, a aquellos que son un poco más débiles y le ayudemos a llevar sus cargas, para que ellos también de alguna manera puedan crecer a una estatura, puedan llegar a una madurez, de que en otro momento ellos mismos puedan ayudar a otros que son un poco más débiles. Así que a través de esta lección, ¿verdad?, usted y yo, que hemos alcanzado madurez en Cristo, debemos de entender que la gracia del Señor, la justicia del Señor, es un privilegio que usted y yo la hayamos alcanzado. Déjeme decirle, ni yo, ni usted, ni ningún ser humano merecía la gracia del Señor. Ninguno de nosotros merecíamos el que Él
redimiera nuestros pecados. Pero gracias a su sacrificio, gracias a su justicia, usted y yo tenemos el privilegio de alcanzar una madurez espiritual en la cual nosotros mismos podamos ser instrumentos, podamos ser vasijas de honra en las manos del Señor para poder fortalecer, ayudar o sobrellevar las cargas los unos con los otros. Mire qué interesante es todo esto. Ahora, pero también esta enseñanza nos educa de que cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a practicar. Y la Escritura lo dice muy claro, que lo debemos de hacer con un espíritu de mansedumbre. Tenemos que restaurar con un espíritu de bondad, con un espíritu reconociendo de que tal vez en algún momento, en la misma posición que está la persona que usted o yo estamos ayudando, en algún momento de la vida puede que usted y yo caigamos, y entonces sea otro el que en ese momento esté espiritualmente maduro para ayudarnos a levantarnos y que nosotros podamos ser restaurados. Así que de esa manera es como nos da a través de la Escritura una enseñanza, una instrucción de cómo nosotros debemos de vivir, no simplemente pensando en nosotros, no simplemente nosotros alcanzando todo lo que queramos alcanzar, sino que también podamos ayudar a otros a que alcancen, ¿verdad?, esta gracia, que alcancen el poder ser justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Reconoce que usted es un hombre o una mujer con defectos. Yo tengo que reconocer que yo falto, que yo cometo errores. Entonces, no creerme algo que realmente no lo soy. No tener un concepto de mí mismo más alto del que debo de tener, ¿verdad? Así que yo tengo que comprometerme, yo tengo que trabajar en mi vida de tal manera a que de la misma manera que crezco espiritualmente y alcanzo madurez, también pueda ayudar a otros a alcanzar esta madurez. Esto me enseña a mí a que aunque yo alcance madurez y pueda ayudar a otros, esto me enseña a mí a que yo también tengo que ser vigilante y que yo tengo que procurar vivir de una manera u otra más pegado al Señor, más pegado a la palabra, para que cuando venga la tentación en contra de mi vida, yo pueda también atacarla y yo pueda salir victorioso, ¿verdad?, en medio de cualquier tentación que toque a nuestra puerta. El hecho de que la Biblia nos diga que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, es que en el momento en que usted cumple con ayudar, en el momento en que usted cumple, gloria sea al Señor, con restaurar a aquellos que tal vez son un poco más débiles que usted espiritualmente, automáticamente usted y yo estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Y esto era lo mismo que les estaba enseñando el apóstol Pablo a esta gente de Galacia. Lleven las cargas los unos de los otros. No se crean que ustedes son los más espirituales o los más grandes y se olviden de aquellos que son un poco más débiles, sino que al contrario, ustedes que ya sois espirituales, les decía el apóstol Pablo, restauren a los que caigan, restauren a los que son sorprendidos en alguna falta, ¿verdad?, o en algún pecado que hayan cometido. Yo creo que así cumplen la ley de Cristo, ¿verdad? Y esos
esas son las instrucciones que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos da, y el apóstol Pablo les estaba dando a esta gente de Galacia. Así que miren lo que comparte el autor para, ¿verdad?, dentro de esta lección, y me encanta, ¿verdad?, y me llamó la atención y quiero compartirlo con usted. Dice: aunque los cristianos no se encuentren sometidos a la ley del viejo pacto, acuérdense, todo este tipo de enseñanzas están conectadas con las enseñanzas del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Así que, aunque los cristianos no se encuentren sometidos a la ley del viejo pacto, a la ley mosaica, porque si nos sometemos a la ley, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que el que está sometido a la ley está sometido, ¿verdad?, y vive en maldición. Así que, aunque nosotros no estemos sometidos a la ley del viejo pacto, si usted y yo, la gente de Galacia y todos los que estamos en el Señor, estamos conectados y atados a la ley de Cristo. A la ley de Cristo. La ley de Cristo es las enseñanzas que Él estableció, la doctrina, ¿verdad?, que establece la palabra de Dios, que se cumple en Jesucristo. Y todo este tipo de enseñanzas, de mandamientos, ¿verdad?, que Jesús en su ministerio estableció y enseñó y predicó y dejó, ¿verdad?, plasmado, gloria sea al Señor, dentro de su ministerio aquí en la tierra, para que sus enseñanzas continuaran hasta el día de hoy. Así que en Jesucristo, si usted y yo cumplimos la ley de Cristo, estamos cumpliendo literalmente con la palabra de Dios. Pero la cumplimos a través de Cristo. La cumplimos a través de su gracia. La cumplimos a través de esa justificación que únicamente fue permitida y fue otorgada a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que cuando usted lleva y ayuda a otros a sobrellevar sus cargas, lo que usted está enseñando es que usted es maduro espiritualmente. El que usted ayude a otro no significa que otros se van a aprovechar de usted, no. Lo que significa es que usted ha alcanzado madurez espiritual y Dios, a través de su Espíritu Santo, lo ha capacitado, lo ha preparado de una manera madura para poder ayudar a otros a que vivan una vida santa y agradable ante los ojos del Señor. Ahora, yo no puedo vivir mi vida mirándome a mí. Yo no puedo vivir mi vida mirando tal vez la madurez de otros o las caídas de otros. No, hay un espejo, hay un modelo que usted y yo debemos de seguir, ¿verdad? Y ese modelo, y yo creo que es el mejor modelo que usted y yo podamos imitar sobre la faz de la tierra, se llama Jesucristo. La Biblia nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de modelos que escogemos para imitar aquí en la tierra. Tengamos mucho cuidado en quién nosotros ponemos nuestra mirada. Tengamos mucho cuidado en quién ponemos nuestros ojos. La Biblia nos enseña que solamente en Jesús debemos de poner nuestra mirada, porque en Él es que Él es el blanco de la soberana vocación, ¿verdad? Y mire lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Pablo le enseña a los corintios, y una vez más la palabra de Dios es para nosotros también. Dice de esta manera: así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
Así que la Biblia nos da instrucciones de qué tipo o qué modelo nosotros debemos, ¿verdad?, de imitar. Gloria sea al Señor. Y déjeme decirle, hay personas de Dios, hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, hay jóvenes, niños, hay gente de Dios capacitada que viven una vida santa y que viven una vida recta delante de los ojos del Señor. Pero aún así nosotros no podemos poner nuestra mirada en ellos. No podemos poner nuestra confianza en ellos. Tal vez su liderazgo nos ayude o influencia un poco, ¿verdad?, en nuestro crecimiento o madurez espiritual. Pero no podemos enfocarnos, no podemos depositar nuestra confianza completa en los hombres, porque los hombres van en algún momento a fallar. Pero si escogemos a un modelo perfecto, si escogemos a un modelo que se llama Jesucristo, Jesucristo nunca nos va a fallar. Jesucristo fue perfecto y sigue siendo perfecto. Así que una manera o instrucciones que nos da la palabra del Señor a que escojamos, ¿verdad?, que meditemos, pensemos en los valores, en las prioridades, en los fundamentos bíblicos que establece la palabra. Y si alguno de nosotros como hombres no cumplimos con estos requisitos, no podríamos tampoco poner nuestra mirada en los hombres que no cumplen con la palabra de Dios. Déjeme decirle, llegará un día donde usted y yo le vamos a tener que dar cuentas al Señor. Le vamos a tener que dar cuentas por nuestras acciones, por lo que hicimos, no hicimos o dejamos de hacer, o queríamos hacer y no hicimos, o no debíamos de hacer y lo hicimos. Cada uno de nosotros va a llegar un día en donde le tenemos que dar cuentas al Señor. Y en ese momento que le demos cuentas al Señor, el Señor no nos va a llamar a cuenta, ni nos va a hacer responsables por las acciones de otros, ni vamos a ser justificados diciéndole al Señor, no, pero es que yo puse mi mirada en aquel, yo puse mi mirada en el otro y por culpa de ese, es que yo estoy... No, eso no va a ser excusa. Por eso la Biblia nos da instrucciones de cómo debemos de llevar nuestra vida cristiana. Y el mejor modelo para vivir nuestra vida es Jesucristo. Aún el apóstol Pablo llegó un momento en su vida que hizo una declaración muy poderosa y muy grande cuando les decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Eso es una expresión muy poderosa y muy profunda. Aún así, gloria sea al Señor, yo no voy a depositar mi completa confianza o mi completa mirada en ningún hombre, porque en algún momento puede fallar. Así que la Biblia es muy clara, nos da instrucciones, ¿verdad?, de cómo debemos de llevar nuestra vida, ¿verdad?, de una manera alejada del pecado, lejos, ¿verdad?, de vivir una vida de pecado, ¿verdad? Y yo creo que son instrucciones que el apóstol Pablo les estaba dando a esta gente de Galacia. Y es la misma enseñanza que hoy en nuestros tiempos se aplica a nosotros, se aplica a usted y se aplica a mí. Si usted y yo somos maestros, si usted y yo somos facilitadores, si somos educadores, pastores, evangelistas, o si somos personas que Dios nos usa para instruir a otros, yo creo que nuestro carácter, nuestra actitud debe ser una de que en todo tiempo debemos de orar y pedirle al Señor que nos mantenga lo más íntegros posible a la palabra y que nos mantengamos en un
nivel maduro espiritualmente para poder ayudar a otros. Debemos de estar listos, debemos de estar dispuestos a apoyarnos los unos a los otros. Imagínense, si alcanzamos una madurez espiritual en esta vida cristiana, tal vez vamos a ser ejemplo a otros, tal vez posiciones de liderazgo, van a abrirse puertas, ¿verdad? A nuestro beneficio, ¿verdad? Para poder trabajar en el reino de Dios. Y de esa manera nos deja muy claro de que qué bueno que hemos alcanzado una madurez, ¿verdad? O un nivel espiritual alto. Pero al mismo tiempo que no se nos olvide que debemos de mantenerlo. Debemos de mantener nuestra vida pura, íntegra delante de Dios. Y al mismo tiempo estar dispuestos y listos para poder ayudar a aquellos que tal vez son un poco más débiles. Otra instrucción que nos da la palabra y nos da esta lección, ¿verdad? Es que debemos de practicar siempre el bien. La Biblia dice que lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar, ¿verdad? De lo que usted comparta, de lo que usted dé, de lo que usted, gloria sea al Señor, regala. Yo creo que de alguna manera u otra lo puedes regalar, lo puedes compartir, lo puedes, ¿verdad? De alguna manera ofrecer porque lo tienes primeramente. Y déjame decirte que si la palabra de Dios dice que lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar, no tengas ningún temor en sembrar amor. No tengas ningún temor en sembrar, ¿verdad? Instrucciones positivas, enseñanzas de la palabra de Dios, porque de la misma manera que tú siembras bendición sobre otra vida, bendiciones vendrán para tu vida. Dios mismo, el Señor mismo buscará la manera de bendecirte. Dios tocará a otros, Dios tocará al que tenga que tocar para bendecir tu vida, porque tú estás sembrando bendición. Recuerde, Dios aborrece el pecado. Aborrece de tal manera el pecado, pero ama al pecador. Ama al ser humano, ama a la humanidad, ama al hombre, ama a la mujer. Gloria sea al Señor. Y estos principios nos enseñan a que si el Señor llegó a mi vida y a través de yo confesarle y a través de abrazar la fe en Jesucristo soy justificado, yo creo que compartiendo este bien, compartiendo esta enseñanza, sembrando la palabra de Dios en los corazones de otros, es una bendición sumamente grande. Y este tipo de enseñanza del sembrar, yo creo que recuerden que esto de sembrar, ¿verdad? Viene de la cosecha, viene de la agricultura, ¿verdad? Del que trabaja la tierra, gloria sea al Señor. Y mire qué interesante que Dios de alguna manera u otra usa lo natural de una vida, ¿verdad? Que usted y yo o muchos en nuestros pasados practicaron, ¿verdad? En lo natural, pero lo utiliza para darnos una enseñanza. Usted sabe que el que siembra, que el que trabaja la tierra, gloria sea al Señor, de la tierra come, del fruto, ¿verdad? Que sembró, porque si sembró, Él sabe que va a cosechar en algún momento. Así que sembró, ¿verdad? Una fruta y Él espera un árbol de frutas. Sembró, ¿verdad? Algún tipo de vegetal. Él espera que algún tipo, ¿verdad? De vegetal, ¿verdad? Sea cual sea la semilla que se haya plantado en la tierra, hay una esperanza de que esta semilla va a crecer, va a madurar, ¿verdad? Y de acuerdo a como sea, ¿verdad? La cosecha de este fruto lo vamos a ver, ¿verdad? De acuerdo a la especie, ¿verdad? O del tipo de semilla, ¿verdad?
que se haya sembrado. Así que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Considerando esta ley de la siembra, nos da un ejemplo, o nos da varios ejemplos, pero quiero compartir uno que tiene un aspecto negativo, pero tiene que ver con la siembra, y también uno positivo que también tiene que ver con la siembra. Mira lo que dice el que es de un poco aspecto negativo. Dice, el que sembrare, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. La palabra de Dios nos enseña que si usted siembra rencor, usted va a cosechar rencor. Si usted siembra abuso, usted va a cosechar abuso. Todo lo que usted sembrare, eso es lo que usted va a cosechar, ¿verdad? Sea negativo, como quiera lo vas a cosechar. Pero también la palabra de Dios nos dice que el que es generoso y siembra, ¿verdad?, con prosperidad, dice que éste será prosperado y será bendecido. Así que tanto en el lado negativo como en el lado positivo, la Biblia nos enseña a través de la ley de la siembra, de la agricultura, ¿verdad? Nos da una instrucción de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Porque todo lo que sembráramos, eso es lo que vamos a cosechar. Pablo también les decía, hagan el bien a todos. Procuren el bien para todos. Practiquen el bien para todos. Les decía, Dios envió a su Hijo. Dios entregó a su Hijo para que ustedes fuesen justificados. Y si Dios entregó lo más grande y lo único que Él tenía por amor a ustedes, Pablo les decía, para que ustedes fueran justificados, practiquen el bien. Hagan el bien para otros. Porque si ustedes hacen el bien, Dios los recompensará. El Señor los va a bendecir su fe, va a bendecir su siembra, va a bendecir su acción en el momento que tenga el Señor determinado para bendecirte. No pienses, gloria sea al Señor, que lo que sembraste hoy, tal vez hoy mismo lo vas a cosechar. No. Hay momentos que Dios en su propósito divino permite que sembremos algo y en el momento rápido lo cosechemos, pero hay momentos en nuestra vida que sembramos algo, vivimos, ¿verdad?, de una manera generosa, y no es hasta un cierto tiempo que Dios bendice, ¿verdad?, nuestra vida. Pero déjeme decirles, no importa cuánto tiempo se tarde, no importa cuánto tiempo usted y yo esperemos, lo que debe de estar en nuestras mentes es que yo siembro el bien, yo hago el bien, yo practico el bien, y no importa que mi bendición se tarde un poco o llegue un poquito más tarde de lo que tal vez en mi humanidad yo quisiese, va a llegar mi bendición porque yo sembré bendición. Y así mismo como lo sembré, en algún momento lo voy a cosechar. Así que el buscar el bien, el procurar el bien para otros, también entra en estas instrucciones para que usted y yo vivamos una vida cristiana, porque demuestra que yo me preocupo por mi prójimo. Demuestra que de alguna manera u otra estoy aquí para darle la mano al que tal vez es un poco más débil que nosotros. Más débil, ¿verdad? Así como lo decía el Pablo en los primeros versículos, ¿verdad? Que aquellos que somos más espirituales
restauremos con mansedumbre, con un espíritu de bondad. Gloria sea al Señor. Y qué bonito es que cuando usted practica todas este tipo de enseñanzas o instrucciones bíblicas que la palabra de Dios nos da, yo creo que deja muy claro el que la gente se va a dar cuenta quién es nuestro modelo. La gente se va a dar cuenta a quién usted está imitando. La gente se va a dar cuenta de quién o a quién usted está siguiendo. La gente se va a dar cuenta y te van a identificar, porque en ti hay amor, porque en ti está el bien, ¿verdad? Y estás procurando el bien para otros, ¿verdad? Y levantas y extiendes tu mano para que otros sean levantados. Yo creo que esto me lleva, ¿verdad?, a una de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, cuando Jesús, ¿verdad?, estaba educando y decía: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En esta bienaventuranza está aplicada también la ley de la siembra. Si siembras misericordia, si eres misericordioso, de alguna manera u otro vas a recibir misericordia, porque la sembraste, porque procuraste el bien para otro, porque procuraste ser misericordioso para otro, porque te diste cuenta de que de ti tuvieron misericordia. Te diste cuenta que al practicar misericordia habías alcanzado un nivel de madurez espiritual que te dio oportunidad a que pudieras practicar este tipo de enseñanzas con otros y pudieras ser de bendición para otros. Qué hermoso, qué hermosa es la palabra del Señor. Ahora, Pablo terminaba esta carta, ¿verdad?, o esta enseñanza a esta gente de Galacia, de que no todo lo que ellos hacían, no todo el bien que ellos practicaban los unos con los otros, de llevar las cargas, de sembrar el bien, de procurar el bien, ¿verdad?, de ayudarlos o ayudarse los unos a los otros, no era algo por lo cual debían de gloriarse en ellos mismos, no. El apóstol Pablo, y él mismo lo decía, quiero buscarlo, y esta parte me encanta, gloria sea al Señor, cuando Pablo, en el momento que les escribe, le dice algo de que se los decía como si estuviese escribiéndolo en letras mayúsculas, en letras grandes, para que se dieran cuenta de que cualquier esfuerzo, cualquier madurez espiritual que usted, yo o estas personas de Galacia podían alcanzar o pudiesen alcanzar, y practicáramos el bien para con otros, no era para gloriarnos en nosotros, no era, gloria sea al Señor, para que nosotros nos enalteciéramos, sino que al contrario, el apóstol Pablo dice: porque yo me glorío en la cruz de Cristo, porque a través de Jesucristo es que ellos, les decía el apóstol Pablo, ustedes, los de Galacia, gentiles, nuevos creyentes, a través de Cristo es que usted se le hace posible poder procurar el bien para con otros. Así que dentro de esta instrucción final que les está dando, le dice: no sean hipócritas como esos falsos maestros hipócritas. No se gloríen en ustedes mismos. No sean motivados por ustedes mismos los hombres, sino que sean motivados por Cristo. Sean motivados, gloria sea al Señor, por la causa de Cristo, porque alcanzaron y obtuvieron justificación a través del sacrificio de Cristo. No sean como los maestros
hipócritas, judaizantes, ¿verdad? Que enseñaban cosas que ni ellos mismos podían cumplir. Pablo se los decía. Esta gente, estos judaizantes quieren tratar de obligarlos a ustedes a que se circunciden y que vivan la ley. Mas sin embargo ellos mismos no la pueden cumplir. Y ellos quieren de alguna manera justificarse, ¿verdad? Que tratar de que ustedes lo hagan. Mas sin embargo ellos no lo podían lograr. No estaban cumpliendo la ley. Y hoy este tipo de enseñanza es para usted y es para mí. Yo no me glorío en lo que yo puedo hacer. Yo no me glorío en lo que yo logro en esta vida o la madurez que puedo alcanzar. No, yo me glorío en Jesucristo. Porque a través de Él es que yo puedo alcanzar lo que alcanzo en esta vida. A través de la gracia y a través de su muerte, su resurrección y a través de su ascensión. Es que yo, aleluya, pude recibir esa promesa hermosa del Padre que Jesús le decía a sus discípulos. Cuando antes de ascender al cielo les decía, esperen, quedaos aquí. Y porque serán investidos de poder, van a recibir la promesa del Padre, el Espíritu del Señor vendrá sobre de ustedes, poder de lo alto vendrá. Y es a través de todo esto que usted y yo podemos cumplir todas estas cosas. Yo no hago el bien porque está en mí hacer el bien, no. Yo procuro el bien porque en mí está el Señor, está su Espíritu. Y por cuanto yo he experimentado misericordia para con mi vida, yo puedo dar misericordia. Yo puedo ofrecer bien porque alguien ya me dio el bien a través de su sacrificio. Así que no te enorgullezcas en tu habilidad de hacer las cosas bien, porque eso era lo que le pasaba a estos judaizantes. Ellos mismos se enaltecían, ellos mismos se crecían y se esponjaban creyendo que ellos eran los cheches o los cocoroscos o los que estaban viviendo, ¿verdad?, correctamente, cuando ni ellos mismos podían cumplir la ley. Gloria sea al Señor. Así que terminamos diciendo la promesa que Dios le dio a Abraham de que en él iban a ser benditas toda la tierra, todas las familias de la tierra. Y por cuanto él creyó y le fue contado por justicia, el plan divino de Dios, desde ese momento en que estableció esa promesa con Abraham, y Abraham le creyó y le fue contado por justicia, el plan divino de Dios se cumple hasta el día de hoy y se seguirá cumpliendo hasta que venga Jesucristo por la iglesia, para con todos aquellos que crean en el mensaje de Jesucristo, que crean que a través de Cristo somos justificados, que crean que a través de Cristo somos redimidos de nuestros pecados, que a través de Cristo, gloria sea el Señor, y de ese sacrificio en la cruz del Calvario podemos obtener redención, justificación, y somos hechos justos delante de Dios Padre. ¿Qué más tenemos que buscar? Yo no me puedo concentrar en las enseñanzas de los hombres. Yo no puedo abrazar enseñanzas de los hombres. Yo tengo que abrazar las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo no puedo confiar plenamente en cualquier tipo de enseñanza que pueda escuchar a través de una radio de un hombre, o pueda ver predicando un hombre, ¿verdad?, o una mujer en la televisión. No, yo me tengo que aferrar a las promesas del Señor, a
sagradas escrituras y a las instrucciones que me da el Señor en su palabra. Yo no te estoy diciendo que me creas a mí. Yo no te estoy diciendo que tú sigas lo que yo estoy diciendo porque simplemente te lo estoy enseñando. No, yo te insto, yo te empujo a que te metas en la palabra de Dios, a que estudies, a que profundices la palabra de Dios y te des cuenta por ti mismo. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te muestre, que te revele, que te dé, gloria sea el Señor, revelación de su palabra y te des cuenta por ti mismo que las instrucciones para usted y para mí de cómo debemos de llevar una vida cristiana delante del Señor están escritas ahí en su palabra. Lo que pasa es que hay muchos que estamos vagos espiritualmente. Hay muchos que no queremos pasar trabajo en leer las escrituras. Hay muchos que están simplemente conformándose con lo que oyen, con lo que escuchan o con lo que pueden ver, gloria sea el Señor, pero no procuramos leer las sagradas escrituras, no procuramos profundizar ni tener una vida íntima con el Señor y pedirle al Espíritu de Dios que nos revele, aleluya, y que nos dé entendimiento y comprensión a su palabra. Ya es tiempo, iglesia, ya es tiempo a que dejemos de ser, que nos engañen, de ser engañados por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas y por estratagema, aleluya, que emplean los hombres para engañar con astucia. No, ya es tiempo a que dejemos de ser niños fluctuantes. Yo creo que este tiempo, hoy más que nunca, es cuando más tenemos que estar firmes. Firmes en la palabra, firmes en la roca, firmes en el Señor, firmes en su palabra, firmes en el Espíritu. Y de esa manera es como único usted y yo vamos a poder llevar una vida cristiana de una manera correcta, como el Señor nos pide que vivamos. Así que tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber una transformación en nosotros. Tiene que haber un despertar en nosotros. Tiene que haber una activez, una acción en nosotros. Y esa acción te la estoy demostrando y probando por la palabra de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, se los estaba enseñando a la gente de Galacia. Y hoy, yo, un siervo del Señor, simplemente te lo estoy enseñando a través de la palabra. Pero una vez más te lo digo, no me creas a mí. Créele a la palabra de Dios. Créele a lo que Dios ya estableció en su palabra. Y aquí es donde podrás encontrar las instrucciones de cómo vivir una vida cristiana correcta delante de nuestro Señor. Dios te guarde en este precioso día y espero que estas lecciones del libro de los Gálatas hayan de alguna forma u otra abierto tu apetito de leer las escrituras, hayan abierto tu apetito de buscar el rostro del Señor, hayan despertado en tu vida un anhelo de profundizar más en las sagradas escrituras y no creerle a los hombres, sino depositar su confianza en los hombres o en lo que escuchamos o vemos a través de la televisión, sino que depositemos toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Porque de la misma manera que en estos tiempos de la Biblia habían falsos maestros, falsos profetas y hasta falsos cristos que se levantaron, en estos tiempos todavía hay falsos cristos, hay falsos maestros
y hay falsos profetas. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo: mirad que nadie os engañe. Gracias por prestar atención. Gracias por tomarte este tiempo y escuchar la palabra de Dios, escuchar el consejo a través de este estudio, ¿verdad? De este libro, el libro de los Gálatas, que es en este libro que aprendemos un mensaje de la gracia. Comprendemos el mensaje de la justificación. Comprendemos de que realmente somos salvos por medio de Cristo Jesús. Así que, una vez más, abraza la palabra de Dios. Abraza el conocimiento de la palabra de Dios y tu vida va a ser diferente. Tu vida va a cambiar y tu vida se va a llenar de estas instrucciones maravillosas y vas a poder vivir una vida de acuerdo a como está escrito en la palabra del Señor. Así que te amamos en el amor de Jesucristo, te abrazamos a la distancia y oramos por ti, oramos por los tuyos, oramos para que el Señor nos ayude a todos a que podamos permanecer firmes en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, en esta preciosa tarde, en este día que has creado. Gracias porque a través de tu palabra, a través de estudiarla, a través de profundizarla, Dios mío, podemos recibir, Dios mío, el pan, la comida necesaria, Dios mío, las instrucciones necesarias que debemos de tener para poder vivir una vida cristiana como tú quieres que nosotros la vivamos. Enséñanos, Dios mío, a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender tu palabra. Si hay algún débil, Dios mío, que me está escuchando, si hay alguno que todavía no ha alcanzado madurez espiritual, que tú le ayudes, Dios mío. Que tú lo levantes, Señor amado, y que si hay alguno que esté cerca de mí, Señor amado, que tú me ayudes a mí a ayudarle, a restaurarle, Señor amado, si en algo ha fallado. Y que yo pueda, Dios mío, con un espíritu de mansedumbre, de bondad, Señor amado, levantarlo, Dios mío, y ayudarlo, y llevarle, y ayudarle con sus cargas, de la misma manera que otros me ayudan a mí, Señor amado. Y que juntos podamos cosechar el bien, que podamos sembrar el bien, Señor amado, porque tu palabra dice que todo lo que sembráramos, eso vamos a cosechar. Gracias, Señor, y que todo lo que podamos emprender y lograr en esta vida, no simplemente lo logramos por nosotros mismos, sino lo logramos gracias al sacrificio tuyo, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor amado, para que nosotros podamos vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Bendice al que está escuchando. Fortalece al que está escuchándonos y viéndonos a través de estos medios. Y que tu paz sea con cada uno de ellos. A la gloria del Dios Padre. La gracia de tu Hijo Jesucristo. Y en esta comunión de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias. Gracias una vez más. Concluimos, ¿verdad?, estas lecciones del libro de los Gálatas. Te pedimos que, si te parece bien, ¿verdad?, puedas buscarnos en la página de la iglesia, Iglesia de Dios Palm Heights, en YouTube. Y ahí vas a encontrar todos los mensajes, todos nuestros servicios, todos estos estudios que hemos grabado con la intención de que usted sea bendecido, con la intención que usted sea ministrado y que usted sea fortalecido en la palabra del Señor. El próximo estudio, la lección número 14, y habla sobre el tema la experiencia pentecostal continúa. La experiencia
pentecostal continúa. Y el lema se va a enfocar, ¿verdad?, de esta manera: Dios desea que todo creyente en Cristo sea bautizado en el Espíritu Santo. No te lo puedes perder. Haz los arreglos que tengas que hacer para que puedas ver esta clase. Y te invito a que si no estás perseverando en algún lugar, en una iglesia, te invito a que este próximo domingo 31 de mayo te acerques a una iglesia. Vamos a estar celebrando el día de Pentecostés. La experiencia de Pentecostés, gloria sea al Señor, que hizo posible que el hombre fuera investido y revestido de poder de lo alto con la llenura del Santo Espíritu de Dios. Te invito a que vayas, corras, te acerques a una iglesia este domingo próximo 31 de mayo y no te pierdes de esta grande bendición. Si estás cerca de nuestros lugares, estamos ubicados en el 235 de la Linares Street, ahí en San Antonio, aquí en San Antonio, Texas. Así que si estás cerquita de nosotros, te invitamos a que te acerques y nos visites el domingo 31 de mayo para que puedas experimentar algo glorioso en tu vida. No te vas a arrepentir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.